nuestros ojos y nos vamos a disponer para empezar. Los que quieran poner las cámaras, perfecto. De hecho, como una nota muy rápida, me parece interesante porque yo hago muchas llamadas también con los Estados Unidos y parece que es como una costumbre en los Estados Unidos, en las charlas todo el mundo tiene las cámaras prendidas y aquí en Colombia actualmente casi todo el mundo tiene las cámaras apagadas. Me parece interesante. ¿En serio? Sí. Qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les voy a decir una palabra. No, no, no. ¿Saben qué acabó de pasar? Se activó la amígdala, que es la estructura responsable por el miedo, en menos de un segundo. Se produjeron hormonas y neurotransmisores de estrés, se interrumpió el funcionamiento normal del cerebro, se disminuyó la capacidad de razonar, usar lógica y comunicarse más efectivamente. Esto fue con una palabra, la palabra no. Entonces, imagínense ustedes lo que pasa a través de nuestro día con todas las palabras negativas que escuchamos. Ahora, cuando estamos hablando de palabras, no estamos hablando solamente de las palabras que hablamos o que escuchamos. Esta charla es acerca de las palabras como las que pensamos, las que hablamos, las que escuchamos y hasta las que escribimos. Entonces, vamos a mirar todas estas áreas que son tan importantes relacionadas con las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije una palabra, pero ¿qué pasaría si nos enfocamos en palabras negativas? Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede suceder muchas veces problemas, podemos tener problemas de memoria, problemas con nuestro sueño, problemas con nuestro apetito y la regulación de la felicidad, longevidad y salud son afectadas. Entonces, fuera de eso, si las vocalizamos, una cosa es pensarlas, otra cosa es decirlas, entonces ahí hay más químicos de estrés que van a ser secretados por el cuerpo, no sé si se dice así, y lo mismo, segregados, gracias, que van a ser segregados por el cerebro, y vamos a tener el mismo efecto negativo cuando las escuchamos. Entonces, si las decimos, ese es el efecto, si las escuchamos también. Entonces, ¿qué va a pasar? También vocalizar estas palabras va a crear más ansiedad, más irritabilidad y ellas van a afectar la manera que nos comunicamos con las otras personas, porque las palabras negativas crean desconfianza, menos empatía y menos cooperación. Ahora, recordemos que el subconsciente no sabe la diferencia entre algo real o imaginario. ¿Y qué hacemos nosotros con las palabras? Creamos historias. ¿Y cuáles son las palabras que usualmente o las historias que creamos? Historias de terror. ¿Por qué? Porque para completar la situación, nuestro cerebro tiene este sesgo de negatividad, hemos hablado muchas veces de esto, el cerebro se va a ir hacia la negativa porque es la manera de protegernos. Entonces, esas palabras que son tan importantes para el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro, las vamos a usar para crear historias negativas. ¿Y qué va a pasar? El cerebro no va a saber cuál es la diferencia. El cerebro no sabe la diferencia entre algo real o imaginario. Y cuando estamos hablando de la negatividad, algo real o imaginario, esto va muy conectado con las finanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las finanzas no están fluyendo, Jamie, ¿tú estás grabando? Ah, listo, a mí se me olvidó, discúlpeme. Porque muchas veces lo que pasa con las palabras es que, o con las finanzas, es que empezamos a rumear cosas negativas. Ay, no, no me va a alcanzar. Ay, no voy a tener con qué pagar tal recibo. Ay, no. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no va a saber. Tú le dijiste, ay, no voy a tener con qué pagar la renta o la hipoteca. Y el cerebro ya piensa que no hay con qué pagar la renta o la hipoteca. ¿Y qué va a hacer? Va a actuar consecuentemente.
Entonces, súper importante que miremos cómo nuestro cerebro muchas veces pues lo estamos afectando de la manera que usamos nuestras palabras y con las historias que nos decimos. Entonces, muy importante también que entendamos lo que es la rumiación, rumear, que es, ustedes saben como las vacas cuando comen pasto las mantienen en la boca y tienen, y rumea, así se dice, rumea, y mantienen ahí ese pastico. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces con estos pensamientos negativos. Rumeamos, quedamos ahí, nos quedamos estancados pensando en estas cosas negativas. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que esa rumiación conlleva muchas veces a la depresión. Y fuera de eso, la negatividad se autoperpetúa. Yo estoy pensando negativo, entonces eso me va a llevar a pensar más negativo y más negativo y más negativo, y ahí poquito a poco vamos entrando en una espiral que baja nuestra conciencia y nos autodestruye. ¿Y cómo lo hicimos? Por no ponerle atención a las palabras, las que pensamos, las que decimos, las que escuchamos. Entonces, importante también entender cómo nuestras palabras crean nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos palabras que repetimos constantemente. Ahora, eso tiene su lado negativo, obviamente, si nos enfocamos en repetir palabras negativas, esa va a ser nuestra percepción de la realidad. Pero si de la otra manera nos enfocamos en palabras positivas, entonces eso también va a cambiar la manera que nosotros empezamos a ver nuestra realidad. ¿Por qué? Porque como si fuera poco, las palabras afectan nuestra expresión genética. Imagínense, nuestros genes y cómo se expresan nuestros genes va a depender también de nuestras palabras. Entonces, las palabras positivas van a ayudar a que se activen nuestra genética de una manera que el estrés va a ser reducido. Mientras, por lo contrario, las palabras negativas van a interrumpir la expresión genética normal del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Súper importante que empecemos a ver pues todas estas cosas. Y como ejemplo, de hecho, yo escribí un libro acerca de las palabras, se llama La revolución de una palabra. Entonces, esa palabra que fue pues el tema de mi libro era paz. Y de hecho, en este libro, es súper importante, se me olvidaba mencionarles, la mayoría de la información que les estoy compartiendo es de un libro que se llama Cómo las palabras cambian tu cerebro. Es un libro en inglés por el escritor Mark Walterman. Entonces, esa fue de hecho la palabra que él usó en su libro para hablar del poder de las palabras. Y miren lo que pasa. Yo repito la palabra paz usualmente. Y eso va a activar el lóbulo frontal del cerebro, que es el que se comunica con la corteza motora que te llega a la acción. O sea que, ¿qué pasa? Las palabras positivas nos ayudan a actuar en dirección de nuestras metas. Entonces, ¿qué pasa? También el lobo parietal empieza a cambiar, lóbulo parietal empieza a cambiar, y eso es espectacular. ¿Por qué? Porque el lóbulo parietal es el que nos ayuda a tener una imagen de nosotros mismos. Entonces, lo que yo creo que yo soy es debido a esta estructura. Y cuando yo empiezo a cambiar mis palabras, esta estructura empieza a cambiar. Y consecuentemente, yo voy a verme a mí de una manera diferente. Y obviamente me voy a ver de una manera mejor. Y eso va a aumentar mi autoestima. Y de ahí una cascada de reacciones, no solamente fisiológicas, sino también psicológicas, que me van a ayudar a mí a empezar a subir en una espiral que me eleve. Entonces, fuera de esto, pónganle cuidado, también la actividad del tálamo va a cambiar. El tálamo es el que básicamente asesora la realidad, la mira, como qué es lo que está pasando, estoy tranquilo, estoy en peligro. Entonces, ¿qué pasa? El tálamo va a recibir señales del resto del cerebro que le dice que todo está bien. Entonces, el tálamo, esta reacción va a hacer que se segregue la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Y el circuito de la recompensa es activado. ¿Y qué va a pasar?
la ansiedad se va a reducir y todo el cuerpo se va a relajar. Entonces vemos como una palabra y la repetición de esa palabra, que en este caso es paz, va a tener un efecto en cada una de las células de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cerebro pudo interpretar esta palabra como que yo puedo estar tranquilo, y entonces de ahí salieron cantidades de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cultivo estas palabras positivas de una manera regular, como si fuera poquito todo lo que les acabo de contar, la neocorteza se hace más gruesa. Esa es la parte como arrugadita del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro va a funcionar mucho mejor. Y fuera de eso, el tamaño de la amígdala, que es la responsable por el miedo, se va a disminuir. ¿Y qué sucede eso? Que va a cambiar nuestra conciencia. Cambia la manera que yo veo la vida. Entonces, un ejemplo que yo he tratado de explicar anteriormente, pues, para este punto, es que nosotros los seres humanos podemos de pronto, aquí estamos nosotros todos y nos vemos, estamos de pronto en lugares diferentes en el mismo momento, pero lo que cambia es también nuestro nivel de conciencia. Entonces, un ejemplo de niveles de conciencia para que ustedes entiendan, hay el que dice, no, es que perro come perro. Y hay el que dice, estamos en un mundo donde hay que amar al prójimo como a mí mismo. Esas dos expresiones sencillamente reflejan dos maneras muy diferentes de ver la realidad. Entonces, la realidad o estas palabras son como gafas que usamos. Entonces, estas palabras y nuestra conciencia se convierte como esas gafas por medio de las cuales yo voy a ver mi realidad. Si mis gafas son oscuras y son negras, todo lo que yo mire lo voy a ver negro. ¿Por qué? Porque es que mis gafas son negras. Pero si mis gafas están claritas, yo voy a empezar a ver la realidad de una manera más balanceada, porque las gafas no me están alterando tanto lo que yo estoy viendo, ¿cierto que sí? Entonces, cuando hablamos de que las palabras usualmente eventualmente van a cambiar nuestra conciencia, es porque esas palabras y la repetición de esas palabras van a crear la manera en que yo veo la realidad, que de la manera que yo veo la realidad es muy diferente a la manera que la ve Jamie, María, Gloria. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos niveles de conciencia. Y aunque todos vemos la realidad de una manera diferente, resulta que esos niveles de conciencia van a estar determinados por nuestras emociones. Y también nuestras palabras van a guiar nuestras emociones. Entonces ahí vemos cómo empezar a ponerle mucha atención a nuestras palabras va a ser fundamental en nosotros poder reprogramar nuestro cerebro. Entonces, hasta este punto es más como la explicación de las palabras, y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, comentario, cómo están, cómo les va con lo que les he enseñado o compartido. No sé si alguien sabía todo lo que puede pasar con las palabras y el efecto que tienen en nuestra psicología, fisiología y nuestra realidad. Entonces, preguntas. No, sí, yo solamente iba como a dar un comentario, pues yo, o sea, las technicalidades, así como nos la acabas de enseñar, pues yo no las sabía, pero cuando empezaste la charla diciendo no, a mí se me dio de todo, me dio como que, ay, ¿cómo así que no? ¿Y por qué? Como que... como que me da, no me diga que no, ¿cómo así? Entonces, uno lo siente, uno puede que no sepa las technicalidades, pero uno sí lo siente. Ah, súper, muy bien, gracias Jamie por compartir. Muy bien, ¿alguien más? Luis Ángel, veo que tienes el micrófono abierto, no sé si querías comentar algo. No, yo creo que, es más, no sé si nos estará escuchando porque no tiene micrófono. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, una cosa importante que necesitamos entender aquí es lo siguiente, y es interesante. Yo les dije la palabra no, y ya dijimos, no debí ni haberla repetido porque ya me siento culpable, pero ya saben todo lo que hice. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede si yo digo sí? Y ahí es donde hay el problemita, que las palabras negativas, si ustedes estuvieran en un MRI, la máquina que hace pues el examen de los cerebros y todo,
y que nos deja ver la actividad del cerebro. Cuando yo digo la primera palabra, entonces se activan muchas estructuras cerebrales. Pero cuando yo digo sí, ahí no pasa nada. Entonces es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra cómo el cerebro tiene ese sesgo de negatividad. Y acuérdense que les he comentado antes, si yo estoy en un campo y todo está perfectamente bien y yo de pronto me distraigo con todo lo que está precioso y divino, vino la culebra o el tigre y me muero. Entonces nuestro cerebro tiene este sesgo de negatividad para poder identificar las cosas negativas. Entonces cuando se dicen palabras negativas, ahí el cerebro las va a captar ahí mismo. Pero si son palabras pues positivas, a excepción de algunas que tienen más poder, como las que le acabo de decir, la palabra, los valores, y vamos a entrar en un momentito a reflexionar en cuanto a cómo usar las palabras a nuestro favor. Pero entonces súper importante que empecemos a ver cómo tenemos esa propensidad a la negatividad y sin embargo a las palabras positivas, pues el cerebro hay que darle una ayudita para que podamos empezar a ver todas esas partes, esos beneficios de las palabras positivas. Entonces, y una cosa importante para poder empezar a grabar y que nos penetren más esas palabras positivas es las emociones que le ponemos a esa palabra. Y para allá vamos en un momentito. No es lo mismo yo decir gracias, así a la loca, que decir un gracias, una gratitud sentida. Entonces, ese sentimiento que puede estar acompañando esa palabra es la que va a hacer que esa palabra es como una semillita que estamos plantando y de hecho voy para allá y en este punto voy a hablar exactamente de eso. Entonces, ya hablamos pues de toda esta parte de las palabras, las tecnicalidades como las llama Jamie, entendemos pues todos estos procesos que suceden por el hecho de pues usar palabras positivas o negativas y ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer? O sea, espero que ustedes en este punto hayan ya como tenido más conciencia de el efecto que tienen las palabras en nuestra vida y qué vamos a hacer con eso. Entonces, la imagen que me llega a mí a la mente o lo que me llegó cuando estaba preparando esta charla es como si tú tienes una semillita y quieres crecer una flor. Entonces tienes esta semilla de una rosita y quieres tener esta preciosa flor, la vas a poner en una materita, que es lo primero que tú tienes que hacer, cuidarla. Y eso es exactamente lo primero, y de hecho son 3 palabras que les voy a compartir. Y la primera es cuidar. Cuidar. Y esto tiene efectos múltiples y es espectacular esto de cuidar la mente. ¿Por qué? Porque es como si estás jugando al gato y al ratón. Como el ratón sabe que el gato está por ahí, el ratón no va a salir. Entonces, solamente el hecho de cuidar la mente ya va a hacer que esa negatividad se disminuya. Primer efecto, increíblemente grande. Segundo efecto, y tal vez igual o más importante, el efecto del observador. Cuando yo cuido mi mente, estoy entrando en el efecto del observador que tiene múltiples beneficios. Entonces, escuchen. El observador nos ayuda a tener un sentido más balanceado de la realidad. Yo quiero que se imaginen ustedes por un momento que su cabeza es un tablero. ¿Qué pasa si yo empiezo a escribir en este tablero y escribo una cosa, la otra, y llega un momento en que ese tablero está completamente lleno? Yo no voy a poder leer las palabras porque está lleno. Lo mismo pasa con nuestro cerebro y con nuestra mente no vigilada. Nos perdemos en nuestros pensamientos innecesarios y dale que dale y todos estos pensamientos que cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo estaba pensando? ¿Cuáles son las palabras? No, ahí hay un desorden total y no podemos en realidad pues vigilar esa mente. ¿Por qué? Porque es que está demasiado llena. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento en que nosotros empezamos a vigilar nuestra mente, esa cantidad de palabras que estamos usando que no nos llevan a ninguna parte y que nos afectan, empieza a disminuir. Entonces, vamos a vigilar las palabras que pensamos, las que decimos y las que escuchamos.
teniendo muy en cuenta que las palabras que nosotros decimos no solamente tienen un efecto en nosotros, sino en los demás. Por eso es tan importante escoger las amistades apropiadamente. Y como estamos hablando aquí específicamente de las finanzas, vamos a tener un énfasis especial en todas las palabras relacionadas con las finanzas. Palabras de preocupación, palabras de escasez y de limitación. Entonces vamos a tener el radar pues listo para identificarlas. Entonces, como les decía, esto nos va a ayudar a conectarnos con el observador. Y cuando podemos observar nuestra mente, ¿qué pasa? Podemos tener un sentido más balanceado de la realidad, va a haber menos estrés, va a haber más conciencia social y recordemos que observar cambia lo observado. Solamente yo observando lo que está pasando, se va a cambiar lo que observo y el observador. Yo también voy a cambiar. Va a haber más sabiduría, más silencio interno, se va a desarrollar la intuición. Entonces, súper. Esa capacidad de cuidar la mente va a tener efectos múltiples. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, ¿cómo yo vigilo mi mente? Lo primero que podemos hacer es llegar a la expansión de nuestra conciencia. Y de esto hablábamos la semana pasada, creo que fue, la importancia de salir de esa cárcel mental que nos embotamos en una cantidad de pensamientos y le damos. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Conectarnos con nuestros sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Y voy a tratar de escuchar más, de ver más, de sentir más. Entonces, en el momento en que yo empiezo a enraizarme en el aquí y en el ahora, voy a empezar a aumentar mi capacidad de vigilar mi mente. Pero no solamente voy a expandir mi conciencia, voy a expandir mi conciencia con una actitud de gratitud, o una actitud de amor, o una actitud de compasión, de conexión. ¿Sí ven? Entonces, esta constante expansión de la conciencia va a hacer que mis palabras empiecen a cambiar. Y todo lo que les dije anteriormente va a empezar a suceder. ¿Por qué? Porque estoy despierto, estoy poniendo atención, estoy enfocado en el aquí y en el ahora. Y fuera de eso, muy importante, es que entonces eso me va a ayudar a vigilar mi mente. Y cuando estoy vigilando o cuidando mi mente, ¿qué va a pasar? Voy a poder observar palabras negativas, historias negativas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces aquí hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero que todo, hay que interrumpir esas palabras negativas. Hay personas que empiezan a pensar algo negativo y le van cogiendo pues como ventaja y siguen. Y entre más nos demoremos en parar ese diálogo interno negativo, más difícil se hace parar esas palabras. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo importantísimo de psicología positiva que se llama el radio de positividad, creo que así se dice también en español. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es mi proporción de pensamientos negativos a pensamientos positivos? Y cuando yo tengo una proporción más o menos de 3 pensamientos positivos por cada negativo, entonces ahí empiezo a cambiar esa mente y todas estas cosas que pueden suceder cuando no estamos más pendientes pues de la negatividad. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Varias cositas. Primero vamos a interrumpir esas palabras negativas. Y fuera de eso, vamos a cambiar ese diálogo interno. Entonces, lo que yo puedo pensar aquí es como cuando uno tiene un niño chiquito que hasta ahora está empezando a caminar y está como un loco caminando por un lado y por el otro. Entonces, uno ¿qué hace con el niño? Lo coge de la manito y lo lleva por donde tiene que ir si se está yendo por un camino que no se tiene que ir, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos lo mismo. Sencillamente redirigimos nuestro diálogo interno. Y usamos ese efecto de Google, que ¿qué quiere decir esto? Ustedes ponen una palabra en Google y empiezan a salir más y más.
Es lo mismo que pasa con nuestra mente. Entonces, si ustedes empiezan, Dios mío, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por lo que estoy aprendiendo de estas lecciones, te doy gracias, y empezamos a hacer esa lista mental. Entonces, ese radio de positividad o esa proporción de positividad va a aumentar y todo va a cambiar. Entonces, es una práctica sencilla para practicar, para llevar a cabo cada vez que nos demos cuenta de que estamos en un estado emocional negativo o que estamos usando palabras negativas. Entonces, ahí eso es pues como lo que vamos a hacer con esa negatividad. También importante es escribir. Cuando uno captura esas palabras negativas, de pronto me di cuenta que hice tremenda historia de terror, esto me va a salir mal, estoy empezando un negocio, la pandemia no, bueno, y toda la historia que uno muchas veces hace negativa, también puede imaginarse esa historia, escribirla, imaginarse un globito, pusimos esa historia en ese globo y lo vimos irse. Acuérdense que el subconsciente no sabe la diferencia entre algo imaginario y algo real. Entonces, esa es otra práctica. Ustedes pueden mirar con cuál resuenan más, pero es una práctica súper chévere que nos puede ayudar a manejar pues ese diálogo negativo. Entonces, volviendo a esa analogía de la plantita, esa flor que queremos sembrar, entonces vamos a cuidarla. Cuando salga maleza, le vamos a quitar esa maleza y después, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a echar agüita a esa mata y vamos a asegurarnos que tengamos buenas semillas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas buenas semillas que vamos a plantar? Las palabras. Palabras que aquí son muy importantes, nuestros valores. ¿Cuáles son tus valores? Entonces, a través del día, y esto vamos a hablar más adelante, es espectacular para aumentar, de hecho, nuestra productividad, tomar descanso. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar estas palabras positivas para que entren a lo más profundo de nuestro ser? Las vamos a repetir por medio de nuestros descansos. Entonces vamos a descansar, así como hicimos al principio que nos estiramos un poco, ahí como que despertamos muchas cosas positivas. De hecho, lo vamos a hacer ahora juntos. Podemos estirarnos bien rico, podemos bostezar. Y en este punto podemos traer a nuestra mente cuáles son nuestros valores. Entonces puede ser paz, compasión, honestidad, felicidad, prosperidad. Súper chévere, estamos hablando de cómo nuestras palabras pueden tener un buen efecto en nuestra economía. Entonces aquí podemos pensar en palabras como prosperidad, éxito, abundancia, felicidad, libertad financiera. Hagamos una lista de todas estas palabras que nos surjan en cuanto a la abundancia y sencillamente cerramos nuestros ojos y sentimos esas palabras de prosperidad. Entonces, las palabras van a ser la semilla y el silencio va a ser el agua. Vamos a abrir nuestros ojos lentamente. Y la recomendación aquí es llenar, y de hecho voy a hacer una charla acerca de estos rituales. Estos rituales pueden cambiar nuestra vida. Muchas veces queremos hacer cosas, y lo hemos hablado, y tomar control de nuestra vida por medio de la acción. Cuando hay rituales como lo que acabamos de hacer, y me imagino que todos ustedes de hecho pueden sentir el cambio de energía con un momentito en el que todos nos conectamos con esas palabras de esos valores. Entonces, sencillamente, de hecho lo que recomiendan según la neurociencia es
2 de estos descansos corticos. Imagínense qué rico. Trabajar menos y hacer más. Y trabajar inteligentemente. En vez de estar como locos haciendo esto y haciendo lo otro. Tomar estos descansitos y alinear nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra fisiología, sentirnos chéveres. Y ahí podemos alcanzar muchas más cosas. Entonces, aquí la tarea para cada quien es tomar esos descansos, alinear el cuerpo y la mente haciendo esos ejercicios pues de estirarnos, bostezar y después conectarnos con esas palabras. Entonces, para resumir la estrategia, vamos a cuidar la mente, vigilarla, ser los observadores. Vigilar primero, vamos a sacar esa maleza. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver esas palabras negativas y las vamos a interrumpir y vamos a llevar a ese niño que quiere caminar como loco por todas partes, lo vamos a llevar hacia la gratitud. Y lo último es que vamos a sembrar. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Estas palabras que tienen tanto poder y que las vamos a repetir, no una vez al día, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, cada vez que estemos como cansaditos y quieren un buen truco que he estado usando y me ha parecido espectacular. Ustedes saben cómo en este momento con la tecnología uno muchas veces coge el bendito teléfono y no quería cogerlo y antes de que se dé cuenta ya tiene el bendito teléfono en las manos. Que esa sea la señal. Oh, wow, cogí mi teléfono, este es el momento para estirarme y sembrar. Voy a sembrar. Entonces, estamos usando algo que puede ser muy negativo, que es el teléfono y el uso excesivo del teléfono. Estamos usando esto como señal para crear un hábito extraordinario, que es usar las palabras para cambiar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra conciencia, todo. Entonces, esos son los 3 puntos más importantes y esto, como les dije anteriormente, va a ayudar a que toda nuestra vida cambie. Entonces, con esto, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. ¿Qué les parece esta información acerca de las palabras? Bueno, buenas tardes para todas. No, Andrea, pues como siempre, excelente, excelente. Cada uno de tus aportes enriquecen mucho la vida de todos nosotros. Y lo de las palabras es como una maravilla porque como siempre nos estamos bombardeando con cosas negativas, entonces cambiar esos patrones. Y lo del teléfono, muy buena táctica porque ahí va uno como proyectando cada cuánto lo va a hacer. Igualmente, y quedo muy agradecida porque siempre tus aportes son súper valiosos. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Entonces me les voy a adelantar a una charla que voy a dar que es acerca de rituales. Hay 3 rituales que pueden cambiarnos nuestra vida en una velocidad increíblemente rápida. Entonces, el primer ritual, y muchos de ustedes ya lo hacen, es la hora de la prosperidad. Una hora en la mañana, preferiblemente antes de empezar a hacer todo lo que hacemos durante nuestro día, preparar nuestra mente, preparar nuestro cerebro para el éxito. Esa hora de la prosperidad, y los que no sepan, esa hora de la prosperidad es un folletico que yo lo doy completamente gratis. Segundo, estos descansos a través del día. Descansos corticos que pueden ser menos de 1 minuto. O de hecho 1 minuto sería ideal. Pero si de pronto están muy ocupadas, no hay excusa. Puede ser tan rápido como unos cuantos segundos. Entonces, estos descansos a través del día y preferiblemente meter unos descansitos ahí de 10 minutos. Ese es el segundo. El tercero es una rutina antes de acostarnos. Y aquí la práctica que les he compartido antes es el de las 3 cosas buenas, que es identificar 3 cosas buenas que nos pasó a través del día, ponerle el título, venta de un programa, no es para mí. ¿Qué pasó? Ejemplo, contacté tal y tal persona y compró mi programa de prosperidad.
¿por qué sucedió esto? Esto sucedió porque yo estoy siendo muy proactiva en tratar de conseguir nuevos estudiantes para mi programa. ¿Cómo me siento? Me siento contenta, me siento feliz porque sé que voy a ayudar a alguien y sé que esto me va a ayudar también a alcanzar más libertad financiera. Entonces, esos son los 4 pasos y buscamos 3 eventos que puedan ayudarnos con esto. O sea, 3 eventos positivos a través del día. Esta práctica nos cambia nuestro cerebro, no solamente, son cambios permanentes, y esto es lo que me parece súper interesante. Esta práctica del doctor Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, ha sido, o sea, revolucionario. Como cuando nosotros empezamos a enseñarle a nuestro cerebro a buscar lo positivo. Entonces ahí empezamos a tener estos cambios. Entonces ahí podemos hacer esa práctica de gratitud y después la práctica de la meditación de amor y amabilidad. Ahí, o sea, esas 2 prácticas antes de acostarnos, no, pues ya estamos. Sí, en esa rutina nocturna, tener esas 2 prácticas. En la mañana es 1 hora, yo no sé ustedes, pero yo me levanto muy temprano, entonces por la noche yo no quiero estar 1 hora haciendo nada, o sea, tengo unos minutitos para una práctica, 15, 20 minuticos máximo, y entonces ahí es donde yo pongo esas 2 prácticas. Y si estamos trabajando las finanzas, también les he dicho esto, buscar 3 cosas por las que estoy agradecido en relación a mis finanzas. Tuve una venta, tuve comida, tuve lo que sea, pero siempre hay una venta. Si ustedes están vivos y para la mayoría de ustedes, yo creo que siempre hay algo por qué dar gracias con las finanzas. Porque no importa cuánto estrés tengamos, aquí la mayoría tenemos comida, tenemos techo y tenemos las cosas básicas, mientras muchas personas se están muriendo de hambre literalmente. Entonces, esas 2 prácticas, las 3 cosas buenas, que como les dije, es una práctica muy investigada, muy comprobada, y la otra, la meditación de amor y amabilidad, que la vamos a hacer en un ratito. Ahí nosotros nos abrimos a recibir amor y amabilidad de una persona que nos ame o un ser, y después reflejamos ese amor y amabilidad hacia una persona que nosotros amamos, una persona neutral, un enemigo y toda la humanidad. Con esos 3 rituales, olvídense. O sea, uno solo, el de la hora de la prosperidad, ya los cambios son pues inevitables. Pero si a ese ritual de la hora de la prosperidad le sumamos los descansos a través del día y le sumamos también esa rutina nocturna, no, ya nos estamos preparando para una vida mejor. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Entonces, ¿qué se hace en la hora de la prosperidad? Pregunta Juliana. Bueno, les voy a resumir porque son muchas prácticas. Son prácticas que yo he escogido muy bien y que trabajan diferentes áreas de nuestro cerebro. Lo primero que hacemos en esa hora de la prosperidad, y bueno que me hayas preguntado, Juliana, algo más que es importante. Cuando nosotros nos despertamos, espectacular tener conciencia. Ese es un momento en el que nuestra mente va a empezar a mirar por dónde se va a ir. Y si no la vigilamos, lo más probable es que esa mente se nos vaya por donde no se nos tiene que ir. Entonces, apenas que nos despertemos, apenas que tenemos conciencia, oh, me desperté. Importante hacer lo mismo que hicimos antes. Estirarnos, de pronto bostezar, mover la cabeza y traer a nuestra mente nuestros valores más importantes. Darle gracias a Dios por el día. Pero eso es inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí vamos entonces encaminando, vamos cogiendo ese niño que se quiere ir por donde no tiene que irse y lo encaminamos hacia donde va a estar mucho mejor. Entonces, esa hora de la prosperidad tiene primero que todo gratitud, después las metas que nosotros tenemos para nuestro año, después está la parte de realineación espiritual, que son unas palabras muy importantes, muy bonitas, muy poderosas. Después de eso hay meditación por 20 minutos, ciertas resoluciones y al final hay manejo de tiempo, qué es lo que yo voy a hacer hoy, qué es lo que necesito hacer. Y entonces también una sugerencia en esa hora de la prosperidad es
escuchar a través del día libros auditivos que nos ayuden a estar más positivos y toda esta información, pues que estemos alimentando nuestro cerebro con cosas muy positivas. Entonces, el que de pronto quiera la copia de este folleto, puede escribir su correo electrónico aquí en el chat. También pueden ir a mi página web, que es www.siprosperidad.com, y ahí va a salir un pop-up donde escriben el nombre de ustedes y les llega automáticamente este regalo del libro de la Hora de la Prosperidad. Y también está mi libro completo, que es el de Sí Prosperidad, que también lo pueden adquirir. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? A ver, yo miro el chat. Ok, yo creo que no hay nada más por aquí. Listo. Entonces, súper. Entonces, para las personas nuevas, les repito, esta charla es como un complemento a un programa que yo he creado para el bienestar emocional y financiero. Es un programa de 10 semanas que incluye psicología positiva, ciencias contemplativas, neurociencias y principios espirituales, que si ustedes siguen lo que yo les coloco pues en ese programa de Sí Prosperidad, ven resultados porque no ven. Y tengo de hecho muchas personas aquí en este grupo en este momento que pueden dar testimonio pues de que sí funciona. Entonces es un programa que tiene una plataforma virtual, hacemos coaching basado en las competencias de la Federación Internacional de Coaches, que yo tengo, pues fui formada en este tipo de coaching, y bueno, la verdad que es un programa que cambia la vida. Y hay ciertas becas, yo tengo becas disponibles, es un programa que pues lo impartimos y sabemos que pues en este momento las personas están pasando pues por situaciones financieras difíciles, entonces tenemos becas, son limitadas, así que el que quiera de pronto una beca también puede escribir en el chat para entonces hacer una cita y ver si cualifican. Listo. Entonces,